Naruto ha sido uno de los animes y mangas más prolíficos en lo que al mundo del videojuego se refiere, con entregas para múltiples plataformas que van desde una Game Boy Advance, una PlayStation 2 o Nintendo Wii o hasta incluso una WonderSwan. ¿Alguno se acuerda o llegó a ver esa consola? Básicamente Naruto ha estado en la industria del videojuego desde la quinta generación de consolas, con múltiples entregas individuales hasta sagas enteras que abarcan todo o por lo menos casi todo el manga, siendo uno de ellos el que considero ha sido la mejor saga de todas, siendo esta la saga Ultimate Ninja. Una saga de 5 juegos principales lanzados para la PlayStation 2 y de la cual les hablaré el día de hoy, aunque la misma terminaría expandiéndose con el tiempo para consolas como la PSP, teniendo entregas como Ultimate Ninja Heroes y Ultimate Ninja Impact, así como la subsaga Ultimate Ninja Storm, que a día de hoy podría considerarse la más longeva de todas, teniendo un total de 7 entregas. Sin embargo, no es de ella de la que hablaremos el día de hoy, sino de la saga para PlayStation 2 y la que iniciaría todo, que para mí al menos me pareció una locura total en el buen sentido, por supuesto. Por lo que si veo que el video les gusta, con muchísimo gusto de mi parte les hablaré de la saga Ultimate Ninja Storm y de los otros títulos de la franquicia que ha tenido Naruto, que no son precisamente pocos y que a mí al menos me ha encantado jugar desde sus épocas de gloria. Así que sin nada más que decir, hablemos de la saga Ultimate Ninja. Naruto no es el primer anime en tener una franquicia de videojuegos de lucha, eso tenemos que dejarlo muy en claro, con franquicias como Budokai Tenkaichi de Dragon Ball o la franquicia Grand Battle de One Piece. Sin embargo, si algo podemos recalcar es que la saga Ultimate Ninja ha sido sin duda una de las más exitosas y al mismo tiempo que más ha proliferado dentro de la industria del videojuego, tanto en Japón como acá en América, debido a la manera en la que han logrado trasladar la historia y el concepto de las peleas del manga a un videojuego. El camino no ha sido fácil, por supuesto, y con cada entrega fueron perfeccionándose. Sin embargo, el resultado visto en la última entrega fue simplemente espectacular, aunque creo que nos estamos adelantando. Tal y como les mencioné, son un total de 5 juegos los cuales abarcan parte de la historia vista en el anime y el manga, 3 juegos que cubren la historia de Naruto antes del salto temporal y 2 juegos que cubrirían los comienzos de Shippuden, cada uno aportando mejoras conforme iba evolucionando la saga. Todo inicia en el año 2003 en Japón con el lanzamiento de Naruto Ultimate Ninja, desarrollado por CyberConnect 2 y publicado por Bandai Namco, siendo este el primer juego de la saga y que claramente sentaría las bases de una de las mejores sagas de juegos basados en anime. Sin embargo, este primer juego no sería realmente tan bueno. Verán, el juego nos presenta un modo historia repartido por sagas, pudiendo ver de cierta manera la historia del anime según la perspectiva de cada uno de ellos, algo que veríamos únicamente en esta entrega. El concepto en sí me parece que no está nada mal, aunque creo que pudo haberse realizado de una mejor forma, ya que la manera de contar el modo historia, pese a incluir ilustraciones de personajes con animaciones, que no me parece que están mal, siento que le resta impacto de forma global, sintiéndose más como un modo agregado solo por estar, mientras que los combates se llevarían toda la atención. Sumado además a lo muy limitadas que quedarían conforme iríamos viendo la evolución que iría teniendo la franquicia en este aspecto. En cada saga tendremos que enfrentarnos a distintos enemigos en combates uno contra uno con una vista en 2D, pero con acercamientos o alejamientos de cámara según la separación entre personajes, un estilo de juego que veríamos en las 5 entregas de la saga. Los combates, por otro lado, se nota que se trata de la primera entrega, pero no por ello pierden espectacularidad. Desde la primera entrega se mantiene el uso del botón círculo para realizar ataques y mediante la combinación del círculo con los botones de dirección podremos realizar distintos combos que reducirán en menor o mayor medida la barra de salud de nuestro adversario, junto a una barra de chakra con la que podremos realizar las técnicas secretas que nos permitirán rematar a los enemigos de maneras bastante llamativas, siendo esto uno de los mejores puntos que tiene este juego, puesto que muchas toman inspiración directa de las habilidades y técnicas de los personajes vistas en el anime y el manga, pero llevadas ahora a un terreno en 3D con personajes poligonales, algo que la saga conservaría e irían puliendo en cada nueva entrega que iría viendo la luz, reflejándose poco a poco incluso también en el modo historia.
Y es que sería a partir del Ultimate Ninja 2 y 3, estrenados en el año 2004 y 2005 en Japón respectivamente, donde iríamos viendo un modo historia y un modo lucha más refinado y conciso, con mejoras que ayudarían a tener más inmersión con el anime en cuanto a fidelidad se refiere. Teniendo en Ultimate Ninja 2 un modo historia que mezclaba pequeñas secciones con un modo aventura donde controlábamos a Naruto y íbamos conociendo más de su historia, cubriendo arcos como la parte final de los exámenes Chunin, la aparición de Itachi Kisame y la búsqueda de Tsunade, contando ahora con cinemáticas mucho mejor elaboradas usando el motor gráfico del título y que buscarían poco a poco acercarse lo más posible a esos momentos vistos en el anime. Para Ultimate Ninja 3, el modo historia prescindiría del modo aventura para dejarlo como un modo secundario, enfocándose ahora en un modo por misiones o capítulos si así se quiere ver, reviviendo esta vez toda la historia de Naruto desde el combate contra Zabuza y Haku hasta la batalla final contra Sasuke en el Valle del Fin. Con cada combate presentando cinemáticas en tiempo real y otras pre-renderizadas con una calidad realmente alta para la época y que claramente demostraban las intenciones de CyberConnect 2 a la hora de trasladar los momentos más espectaculares del anime al videojuego. Desde la batalla de Naruto contra Gaara o Sasuke, pasando por la batalla que tiene Sasuke contra Itachi, son muchos los momentos que fueron llevados del anime al juego de una manera realmente brillante en este título. Si me das a elegir a mí, diría que ese cambio en cuanto al modo historia visto en la segunda entrega me pareció un gran apartado y evolución respecto al primer título, pero que en la tercera entrega fue una involución total, ya que en muchas ocasiones se sentían más como misiones separadas, más que un modo historia lineal al que ir avanzando como protagonistas. Las mejoras en cuanto a calidad gráfica ya no solo se evidencian solo en las cinemáticas del modo historia, sino también en los combates, sintiéndose mucho más ágiles y frenéticas, con modelados de personajes mucho mejor elaborados. Las técnicas secretas en la segunda entrega mantienen un estilo similar, permitiendo múltiples según la cantidad de chakra usado, pero para la tercera entrega se decide limitar solo a una según el estado de nuestro personaje. Un cambio que para muchos puede ser una involución y para otros un refinamiento y balanceo en cuanto a habilidades. Personalmente crecí más con la tercera entrega, así que seguramente por eso no me pareció un cambio tan negativo, pero capaz si creciste con la primera o la segunda, este cambio en cuanto a las técnicas definitivas sí puedas verlo como un apartado negativo. Ultimate Ninja 2 sin duda refinó bastante el apartado gráfico y la jugabilidad en los combates, tanto así que más adelante veríamos a partir de este título una derivación para la PSP conocida como Ultimate Ninja Heroes. Mientras que Ultimate Ninja 3 agregaría ciertos combates contra jefes gigantes que le daban cierto toque de espectacularidad y sobre todo fidelidad, y que más adelante veríamos también incluso en la subsaga Ultimate Ninja Storm. Por lo que sí, Ultimate Ninja 2 y Ultimate Ninja 3 fueron sin duda puntos claves en cuanto a mejoras dentro de la saga, y sobre todo en lo que abarcar la historia del primer Naruto se refiere, con muchos apartados positivos y cosas extras que enriquecían ambas experiencias por supuesto, así como algunos puntos quizás algo negativos. Lo que sí es algo positivo, y creo que todos estamos de acuerdo, es la evolución que tuvo la saga Ultimate Ninja cuando llegó a su cuarta y quinta entrega. Mientras que los títulos anteriores abarcaban la primera parte del anime de Naruto, estas últimas dos entregas abarcarían la segunda parte conocida como Shippuden, o por lo menos una parte de esta, ya que estos juegos fueron estrenados en 2007 en Japón con apenas unos meses de diferencia, por lo que el manga ya se encontraba algo avanzado en cuanto a la historia, el anime apenas estaba en emisión. Es por eso que Ultimate Ninja 4 incluye un modo historia original para luego dar paso al principio del arco del rescate del Kazekage, y en el Ultimate Ninja 5 nos cuentan los primeros dos arcos de Shippuden, finalizando con el reencuentro entre el equipo 7 y Sasuke. A diferencia de lo que vimos en Ultimate Ninja 3, tanto la cuarta como la quinta entrega tienen un modo historia que mezcla batallas a la par de un modo aventura donde podremos explorar distintas locaciones tanto dentro como fuera de la aldea de la hoja. Sin ir más lejos, Ultimate Ninja 4 nos presenta al inicio un modo historia original previo al regreso de Naruto a la aldea de la hoja. Un modo que pese a no ser perfecto, sentirse algo repetitivo en momentos, eso hay que dejarlo en claro, es bastante divertido y le agrega algo de originalidad a esta entrega. Ultimate Ninja 5 agregaría algo parecido, pero esto tras terminar la historia original, permitiéndonos controlar a Sasuke dentro de la guarida de Orochimaru.
Al final ambos juegos logran mostrar sin duda la evolución tras una serie de títulos que mostraban una idea base de lo que quería representar el mundo y las batallas de ninja de Naruto. Si bien el Ultimate Ninja 4 presenta un modo historia principal que a muchos se le puede hacer algo corto, lo compensa bastante al integrar también un modo historia conocido como modo héroe, donde revivimos la historia de Naruto antes del salto temporal, similar al Ultimate Ninja 3, pero con mejoras visuales en las cinemáticas, haciendo que quizás esta experiencia sea algo más completa. Por su lado, el Ultimate Ninja 5 presenta un modo historia con los primeros 2 arcos de Shippuden, más ese extra con Sasuke que no está nada mal, teniendo además un roster más grande por lo que la experiencia logra igualar y hasta superar incluso al título anterior, sobre todo porque las batallas siguen siendo igual de espectaculares. Si bien todavía no me he enfocado en el roster de los juegos, este fue sufriendo un aumento de personajes significativo en cada una de las entregas, siendo el primer juego el que menos personajes tiene con un total de 14, y el quinto juego el que en su momento era el que mayor personajes tenía con un total de 62 personajes aproximadamente. Han habido personajes exclusivos según las entregas y otros que solo estuvieron disponibles en las versiones japonesas, pero en general el roster de cada uno de los juegos me parece correcto según los arcos que abarca cada entrega. Cada personaje con movimientos y técnicas diferentes que poco a poco se fueron refinando, siendo quizás el roster del Ultimate Ninja 5 el mejor de todos al contar con una gran parte de los personajes de Naruto antes del salto temporal y de los personajes de Shippuden que para ese entonces habían aparecido en el anime y cuyos arcos en el modo historia abarcaba. Cada personaje fue refinando su moveset en cada una de las entregas, y para el punto del Ultimate Ninja 5 los personajes previos al salto temporal de Shippuden ya tenían un moveset totalmente perfeccionado, por lo que quizás tras el Ultimate Ninja 3 podrían llegar a sentirse algo repetitivos. Sin embargo, repito, sus movesets ya estaban totalmente perfeccionados, por lo que el enfoque para estas últimas 2 entregas se lo llevaban los personajes en su etapa de Shippuden, los cuales se sienten totalmente como personajes renovados, con ataques y técnicas vistas en el anime. Cada jutsu se siente espectacular al realizarse con animaciones muy cuidadas y que poco a poco fueron mejorando en lo que a espectacularidad se refiere, sumado además a las mejoras en los combates que son muy notorias, sobre todo en el Ultimate Ninja 5, donde se agregó la opción de tener un personaje de apoyo para poder llamar en ciertos momentos, algo que incluso veríamos usado en la saga Storm. Desde Naruto, Sakura, Kakashi, Sai o Sasuke, cada personaje tiene lo suyo y se sienten realmente geniales. Los combates son sumamente frenéticos y se nota la evolución del mismo en cada una de las entregas, siendo el de la primera quizás el más arcaico por así decirlo, aunque con puntos positivos, eso sí, mientras que en el Ultimate Ninja 5 vemos la versión final de este sistema de combate, así como un modo historia bastante más refinado que mezcla las secciones de aventura con cinemáticas. Evidentemente cada juego tiene lo suyo y está claro que la esencia del mismo son sus combates, ya que no por nada son considerados como juegos de lucha. Y sin desmerecer el trabajo de CyberConnect 2 en cada una de las entregas, está claro que cada uno tiene sus aportes que buscaban entregar un juego de lucha entretenido y dinámico que para la época no veíamos al menos basados en este anime. Es por eso que las mejoras que fueron realizando en cada una de las entregas son palpables y al menos para mí la convierten en una saga que vale muchísimo la pena jugar, sobre todo si eres fan de Naruto, ya sea del manga o del anime. La saga Ultimate Ninja no es la única saga de juegos que ha tenido Naruto, ni tampoco la única que ha visto la luz en PlayStation 2, eso hay que dejarlo muy en claro. Sin embargo, es evidente que ha sido una de las más importantes para esta consola y que ha marcado una generación de jugadores que se adentraban en el mundo shinobi en aquella época. Si bien otras consolas contaron con juegos de Naruto que objetivamente tienen sistemas de combate algo más elaborados y estratégicos, es una realidad que la espectacularidad de los combates y la manera de representar el modo historia es algo que Ultimate Ninja hizo como ningún otro. Es cierto que el primer juego capaz no fue el mejor, pero igual sentó las bases de lo que sería una de las mejores sagas de juegos basados en anime y que más adelante daría forma a subsagas para portátiles o incluso entregas más robustas que buscarían llevar aún más lejos la fidelidad gráfica con el manga y el anime, como lo fue la subsaga Ultimate Ninja Storm, que a día de hoy seguramente muchos conozcan todavía más y que sigue vigente en nuestros días, aunque claro, creo que ese es tema para otro video. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Llegaron a jugar la saga Ultimate Ninja en su día o fueron más de los juegos de Dragon Ball o One Piece? ¿Tienen algún título favorito?
No duden en dejarme sus opiniones o sugerencias para futuros videos allá abajo en la caja de comentarios, que yo con gusto los estaré leyendo. Personalmente mi favorito fue el Ultimate Ninja 3 y el 4, ya que fueron los que más horas vicié en su día y de los que más nostalgia me dan. Pero la saga en general me parece de las mejorcitas que hay dentro de los juegos basados en anime y que poco a poco fueron mejorando bastante bien. Pese a que creo que los juegos clásicos no han envejecido nada mal, sobre todo el Ultimate Ninja 4 y 5, creo que una remasterización para consolas actuales con gráficos tipo Storm o por lo menos con gráficos HD junto a un modo multijugador en línea no estaría nada mal. La verdad que me encantaría ver algo así. Si les gustó el video no duden en dejarle un buen like, un comentario y compartirlo con todos sus amigos y conocidos. Créanme que me ayudarían muchísimo y me motivan a seguir haciendo más videos así. También pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones para así no perderse ninguno de los futuros videos. Sin nada más que decir, un saludo y nos vemos en un próximo video.